Palabras mayores. Con Guadalupe Jerez. Muy buenas tardes y bienvenidos a Palabras Mayores. Hoy lunes va a estar con nosotros Carmen Prieto, que es la persona responsable del grupo de Facebook Diccionario Extremeño, que ya ha recogido más de 9.000 vocablos de la región y que ha sido reconocido por el Club Universo Extremeño. La Asociación Club Universo Extremeño entregó el domingo sus galardones y entre ellos vamos a pararnos para hablar del grupo de Facebook Diccionario Extremeño porque fue reconocido con el premio a la divulgación en 2021. La persona que se encarga ahora de recopilar las palabras extremeñas es Carmen Prieto, maestra de Higuera de Vargas. Muy buenas, Carmen. Hola. Carmen, este grupo de Facebook, Diccionario Extremeño, que ya ha recogido más de 9.000 vocablos, sí, nació en 2009, pero usted está en él desde hace 5 años, ¿no? Sí, seis años. 6 años lleva ya, ¿no? Aproximadamente, sí. ¿Cómo surge el grupo y cómo llega usted a contactar con él? Pues la verdad es que el grupo ya estaba formado. Había un señor que lo había hecho y después se encargó de él un señor de Mérida, Ruiz Cerro se llama de apellido, y yo entré en el grupo. Entonces yo la verdad publicaba muchísimas cosas sobre vocabulario extremeño y entonces él, al retirarse del grupo, me pidió que por favor pasara a formar parte de los administradores y entonces un maestro, conjunto con un maestro de Orellana la Vieja, Antonio Sánchez Gil, pues nos hemos encargado de recopilar las palabras. Ahora hará pues 1 año y medio aproximadamente que Antonio Sánchez tuvo problemas familiares y entonces pues dejó el diccionario, no lo dejó temporalmente. Y entonces yo soy la que me encargo de recopilar las palabras y todas las noches me paso ahí pues alrededor de 1 hora y media todas las noches recopilando las palabras. ¿Y cómo va recopilando esas palabras? ¿Dónde las encuentra? ¿Dónde busca? Pues vamos a ver. El diccionario tiene 20.400 socios. Ya me gustaría a mí que cada uno pusiera una palabra para poderla recoger, pero no es así. Pero ellos ponen su palabra. Y además tienen que poner también el pueblo o la aldea o lo que sea, o la capital o la ciudad donde se dice. Y yo en un cuadro de esos no me acuerdo cómo se llama, el cuadro ese. Bueno, yo lo voy anotando. Y entonces anoto, pero primero busco en el diccionario de la Real Academia de la Lengua si está allí. Si está allí, esa palabra es castellana. Entonces, como las palabras castellanas se dicen en toda España, pues no es propia exclusivamente de Extremadura. Y entonces la descarto. Y si no está, la pongo y pongo su significado y después pongo el pueblo de donde viene, o sea, donde se dice. Y así pues tenemos reunidas alrededor de 10.000 palabras. Me parece que nos faltan unas 200 para reunir las 10.000 palabras. Y la verdad pues estamos contentos y estamos orgullosos de la labor que estamos haciendo, porque hay mucha gente que se preocupa muchísimo. Hay muchos socios, pero hay un grupito que se preocupa mucho de recoger, de mandar palabras. Sí. Supongo, Carmen, que es un trabajo apasionante, ¿no? De ir descubriendo, cuando ves que esa palabra no está en el diccionario, así que es propia de aquí de Extremadura, pues la ilusión de ir encontrando palabras nuevas, ¿no? Pues sí, muy bonito. Lo que pasa es que también, como decimos aquí en Extremadura, es una buena trabajera. Una buena trabajera porque, claro, tienes que primero buscar en el diccionario de la RAE, después ver en el grupo de palabras que tienes si está o no para no ponerlo rete y después pues ponerlo y su significado. Y desde luego es que me encanta porque mira, de una sola palabra hay una cantidad de significado. A lo mejor, mira, el otro día puse por poner un ejemplo, puse bilarda, que es un juego que se hace en toda España, pero que tiene nombres característicos aquí en Extremadura. Y me salieron 50 y tantas acepciones de la palabra, no acepciones, 50 y tantas formas de la palabra bilarda. De esa misma acepción, más de 50 y tantas formas en esto. Yo
Yo lo que pasa es que tengo un diccionario también que estoy haciendo porque estoy escribiendo un libro sobre mi pueblo, Higuera de Vargas. Y entonces tengo también un diccionario higuereño y en el diccionario higuereño tengo 7.000 y pico de palabras también. Madre Y mía, entonces, pues eso sí que sí, eso sí que es una trabajera sí, buena, sí, sí, solamente de sí, higuera. sí. Sí, solamente de Higuera de Vargas tengo 7.000 y pico palabras recogidas. Y espero que, porque es que eso es una auténtica pena, que estas palabras nuestras, tan de nuestros antepasados, tan de nuestros abuelos, se pierdan. Se vayan perdiendo poco a poco, ¿no? Que dejemos Exactamente, de porque usarla, ¿no? sí, se pierden. Y entonces es una pena. Y esto hay que hacer que bueno, ayer cuando al premio me llevé a todos mis nietos. Porque claro, ellos tienen también que estar metidos en los asuntos de Extremadura, porque nosotros no seremos nada en Extremadura, ni en España, ni en el mundo, ni en ningún sitio, si nosotros no la queremos e intentamos que Extremadura vaya adelante, eso es así. Y si no vayan, que si no se va transmitiendo, ¿no? A los niños, No, a las nuevas generaciones, se va perdiendo, ¿no? se pierde, esa es la verdad. Y es una auténtica pena, porque hay palabras que es que no te imaginas ni que están en el diccionario. Yo aparte de eso tengo también en un cuaderno las palabras que me llaman la atención, las pongo. Y entonces pongo su significado, porque hay palabras rarísimas, y expresiones que nunca las había oído en mi vida. Y la verdad es que es apasionante, sí. Como se aprende muchísimo, ¿no? Hombre, yo estoy aprendiendo una barbaridad, porque claro, ahora ya lo que me cuesta un poco ayer cuando hablé, cuando me entregaron el premio, digo, tengo que decirlo en extremeño. Pero claro, como me cuesta bastante porque yo, claro, no he hablado en extremeño nunca, entonces lo escribí, pero vamos, lo que dije para dar las gracias y eso lo dije en extremeño. Y sí, la verdad es que es un legado que se lo tenemos que dejar a nuestros hijos. Bueno, mis hijos muchos dicen palabras porque mi madre era un diccionario viviente y todas las palabras de su pueblo las decía. Y entonces, pues yo recuerdo muchísimas palabras de esas y luego otras que he recogido en el pueblo de personas mayores y que también me meto en el Facebook de mi pueblo y también pregunto y ellos me contestan y poco a poco las voy recopilando. Y sí. Carmen, por ejemplo, en el discurso de ayer, ¿qué palabras extremeñas utilizó? Pues yo utilicé unos versos. Sí. No sé si los tengo por aquí, espera un momento, que los voy a buscar. Venga, y así podemos disfrutar un poquito de esas palabras extremeñas. La verdad es que se te pone el vello de punta. A mí, la verdad, no sé. Yo soy muy extremeña. Sí, además con nuestro acento, ¿no? Más bonito todavía. Además, sí, eso es así. Vamos a ver, aquí lo tengo. Venga. Vierre junta un palabrero extremeño para que aprendan los nuevinos del parlá de los abuelos. Aquel parlá se ha perdido, revidivueltas del tiempo. Los nuestros hijos y nietos ya no tienen cata de ello. Rebuscaré palabras que decían antes en el pueblo y se las sentía y sí aquellos nuestros ancestros. Palabras que si las recuerdas las tenemos todos muy adentro. Iré haciendo memoria de recaínos de abuelos, de decires de la abuela, de parlares higuereños, que en boca sabia de viejos era nuestro Padre Nuestro. Y cuando las pronunciemos, entonces barruntaremos un nudo muy hondo, un nudo adrento del pecho y un ahogo muy rebueno que nos hinchará de orgullo porque ese parlá es muy nuestro. Es la parleta extremeña, herencia de los más viejos. Guardaré como oro en paño esas palabras y verbos que hundías en las entretelas nos recuerdan otros tiempos. Qué tiempos felices, qué tiempos tan buenos, apopados en la halda la abuela y oyendo runrunes de nuestros abuelos. Y así quiero yo parlar con el mismo sentimiento que en los años que allá van hablaron los mis abuelos. Palabras de mi terruño que atesoro con empeño, palabras del diccionario extremeño. Cuando niños las sentimos, de zagales las barruntamos y se alegran las pajarillas si las oímos o usamos. Decir todo es garraspera, embarrar es blanquear, y lo de dar marcha atrás le llamamos recular, aunque tiene otro significado, para no quedarse preñar. Un estrevejí es sentido y por la ventana equipado, que a los probes belloteros los civiles han trincado. Recogemos nuestros hatos que hemos lavado en el pucharro, con el aire saureado, y si jugamos mucha agua, quedamos empalcinados. Empelechar, perder pelo. Trabajar es trajinar.
y salimos perispuestos, se llama emperejilar. Un peñascazo hace pitera, en anchá es ensanchar, encericase es picarse y voces escandaleras. Galvana es está cansado, sin ganas de currelar. Tú enmanganillado en el tajo y tu mujer patarrá. Buenas espeteras tienes, dice el jorrón fateando a la moza jamponaza que el postigo está acechando. Si tienes rabia, retiro. Un pañuelo es un moquero. Con mucha hambre, rejambrío, si hace calor, un asaero. Despendolado es desmadrado. Achaques enfermedad, desnudarse, empelotarse y tirar algo, ondear. El sagán perefillado, emperifollado, ya se va de rejorguete, se remete la subchambra y se coloca el paquete. Mi padre es un calzonazo, pues mi madre les arrea, y él con lo fornudo que es, ni un solo dedo menea. Apipao, calabocano, alegrete y artete, más que pasado de cantimpla, salió dando zambayá, cambaluces o zancas, opeado de los sagrarios donde se metía pimpla. Y tantas más, las palabras de este pueblo que aprendimos en sus calles. Recordarlas en lo suyo, las usarás desde luego y no las olvidaremos. Y será nuestro homenaje de cariño a los abuelos. Qué maravilla, Carmen, da gusto. Supongo que habrá tenido que ensayar varias veces esos versos porque es difícil pronunciar alguna de las palabras, ¿no? No, mira, es que esos versos los tengo yo incluidos en mi libro del diccionario extremeño, del diccionario ibereño. Y entonces, pues, nada más que tuve que copiarlos y ya está. Y decirlos allí porque me pareció bien que si te dan un homenaje a un diccionario, que no solamente soy yo soy nada más que la cara visible. Ahí ya te digo, la aportación de muchos extremeños, claro, que van ahí. Y la cantidad de socios y además el afán que tiene, porque luego también lo pasamos bien, porque cuando sale así alguna palabra rara o un poco picante y eso son unas huergas, ¿eh? Sí, porque en los versos ha tocado ahí algún tema picante. Sí, entonces mira, nos reímos mucho, porque nos hacemos comentarios y hablamos y en fin, y ya creo que mucho aparte de los que están ahí en el diccionario nos conocemos ya. Vamos, no nos conocemos en persona, sino que nos conocemos por las expresiones y que hablamos ahí en el Facebook. Y, sí, es una buena cosa. A mí me parece una buena cosa. Hombre, un poco cansado, sí, porque yo ya tengo una edad. Le tiene que dedicar. Carmen, ¿cuántos años tienes? Pues yo tengo 75 años. 5. Claro, hace 15 que me jubilé. Y desde entonces, pues, intento eso. Pasar un tiempo en que haga actividades que sean productivas, que me produzcan bienestar, ¿no? ¿Comprendes? Y ya está, nada más que Carmen, eso. Y supongo que sus hijos y sus nietos se hincharán de orgullo, ¿no? Por su abuela, por lo que pues está aportando, ¿no? Pues sí, vamos, ellos no participan en esto, pero muchas veces viene mamá, ¿cómo va eso? Me preguntan. Y desde luego eso fue una satisfacción para mí, porque yo iba ahí a recoger el premio acompañada de una amiga que es muy amiga mía, Chelo Palomares. Pero cuando se enteraron, todo el mundo se apuntó. Entonces toda mi familia, que somos 14, pues estuvieron allí. O sea que, mira, me emociona un poquito. Claro. ¿Cuántos hijos tiene, Carmen? Tengo 4. 4 hijos. ¿Y nietos? 4. Nietos tengo 4 también. O sea, que estuvieron allí todos sus hijos y todos sus nietos. Sí, todos. Estuvieron allí todos y lo pasamos estupendamente. Los niños también lo pasaron bien, porque la verdad fue un espectáculo muy agradable. Y lo peor fue que, claro, el presidente del Club Universo Extremeño, Manuel Trinidad, el pobre, tuvo un contratiempo, que es que tuvo un cólico o algo por el estilo, y entonces tuvieron que ingresarlo en un hospital y no pudo asistir, que él es el alma de ese club. Él es el alma de ese Club Universo Extremeño. Y yo es que al ver la convocatoria, nos mandó la convocatoria al diccionario. Yo ya pertenecía al club, pero vamos, yo en el club lo que hago es así publicaciones esporádicas. Pero él me mandó la convocatoria al diccionario y entonces yo pensé, bueno, nosotros con Extremadura pues ahora mismo estamos haciendo una buena cosa. Yo lo voy a solicitar. Y lo solicité y había mucho
muchos contrincantes, pero vamos, nos lo concedieron a nosotros y la verdad es que fue una alegría. Y desde luego ese premio no es mío solo, es también de Antonio, que también me ayuda muchísimo a recoger palabras, y de todos los socios, todos los miembros de esta página de Facebook que se llama Diccionario Extremeño. Pues Carmen Prieto, una de las fundadoras, no, una de las personas que ahora mismo responsable del grupo de Facebook Diccionario Extremeño. Muchísimas gracias y que sigan rebuscando más palabras y animamos desde aquí a todos los que conozcan palabras de su pueblo a que la pongan allí en el grupo de Facebook Diccionario Extremeño. Seguiremos rejuntando palabras para que se haga fornúo. Muchísimas gracias, Carmen. Vale, de nada, a ti, adiós.